Usted va conmigo a la segunda carta de Timoteo, capítulo número 3. We go to chapter 3 of the second letter of Timothy. Verso 14 al 17, cuando lo tenga, me dice amén. Verse 14 and 17, when you have it, say amen. Y leemos la bendita y gloriosa palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. We read the glorious word of the Lord in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Versículo 14 al 17. Segunda de Timoteo 2 Timothy 3, 3, 14 al 17. 14 to 17. But you must continue in the things which you have learned and been assured of, knowing from whom you have learned them. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. And that from childhood you have known the Holy Scriptures, which you are able to make you wise for salvation through faith, which is in Christ Jesus. Este es el verso importante. This is the important verse. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. This is the important verse. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Y el propósito, And the purpose, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. and that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Démosle gracias a Dios. Let us give God thanks. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Heme aquí este vaso de barro, Señor. Un granito de arena que tú libertaste de las tinieblas. Lo limpiaste con tu sangre preciosa. Para este día de hoy estar hablando de ti, de tu palabra. Porque yo no tengo nada. Tu palabra es tuya, Señor. Mientras yo hablo, sé tu Espíritu Santo ministrando al corazón de tu pueblo. Rompiendo cadenas. Libertando la mente y el corazón de tu pueblo. A una vida, Señor, más cercana a ti, a una relación más cerca de ti, Señor, porque los tiempos son malos y difíciles, pero en ti todo es posible. Glorifícate, sana, liberta, rompe cadenas, Padre, en el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Puede sentarse. You may be seated. Gloria a Dios. Glory to God. Es maravillosa la palabra del Señor, como decía antes. The word of God is marvelous, like I said before. Es la palabra que nos hace sabios. It's the word of God that makes us wise. Es la palabra que a usted y a mí nos guía. It's the word of God that guides us. Es como lámpara a nuestros pies It's a lamp to our feet y lumbrera a nuestro camino. and a shining of our ways. Que nos guía, That guides us. que nos da la dirección correcta That gives us a correct para direction llegar al Padre. to arrive to the Father. Porque nosotros, usted y yo, Because you and I, estamos caminando un camino. we're walking away. Y ese camino se llama Jesucristo. And that way is called Jesus Christ. Y ese Cristo de la gloria nos lleva hacia la eternidad. And that Christ takes us to Junto al eternally. Padre. With the Father. Qué maravilloso es este camino. How marvelous is this way? Es algo inexplicable, es algo sobrenatural. Something you can't explain. It's supernatural. Baja más allá de la mente humana. More than human mind thoughts. La palabra de Dios es bendita, es diáfana, The word of God is infinite. es traspasante, It trespasses. traspasa el corazón, Trespasses our hearts. penetra donde nadie puede llegar. It penetrates where no one can arrive. Usted puede ir al psiquiatra más grande de este mundo, You go to the greatest pero psychiatric ese hombre ward, solo le va a dar pastillas but they will give you only y pills consejos. and advice. Pero Dios va más allá, But God goes more donde than that. ningún hombre puede llegar, Where no man can a lo arrive. profundo del corazón del To the hombre. depthness of man. Aleluya, aplaude con libertad. Please applaud with freedom. Ese es el Dios que tú y yo estamos sirviendo hoy. That's the God that you and I are serving. Sé tú, hermano y hermana, Be you, brother and sister. orgulloso, Be prideful contento, or happy. feliz, Happy. agradecido And be de tener a un appreciative. Cristo maravilloso, To have a marvelous de Christ. tener una salvación tan grande To have a marvelous salvation. que no hay oro ni plata en la tierra That there is no gold and silver on earth que pueda comprar algo así. that can buy something like this. Eso se gana fácilmente You can gain that easily en la fe, in faith, por la fe, by faith. porque ya el precio lo pagó Cristo en la cruz del Christ Calvario. already paid the price at the cross. Gloria a Dios. Glory to God. El apóstol Pablo The Apostle Paul escribe esta carta a su joven amigo Timoteo. writes to his youth, his friend Timothy. ¿Quién era Timoteo? Who was Timothy?
¿Dónde están los padres aquí? Where are the parents here? ¿Dónde están los hijos? Where are the children? ¿Dónde están los niños? Where are the children? Este es un gran ejemplo de un niño, de un padre y de una abuela. This is an example of a Perdón, child, de una madre y de una abuela. of a mother and a grandmother. Timoteo Timothy es hijo de Loida is the daughter of y Loida, Eunice es su abuela. is the son of Loida and of his grandma. Este niño, This child, desde su temprana edad, of his early age, su abuela y su madre le enseñaron la palabra de Dios. the grandmother and the mother taught their son. ¿Qué importancia tiene que el padre y la madre traigan a los niños a la iglesia? How important is that our parents bring their children Yo to church. soy testigo de eso. I am a witness of this. Yo lo viví en carne propia. I lived it myself En Honduras, in Honduras, no en la Lima, en el ramal de Lima, más adentro donde está el pastor hoy. but deeper of Lima, where the pastor is today. Nació este varón I was born en un campo bananero, in a field propiedad de la Tela Railroad Company, of a property that he mentioned. donde había muchos pueblos, There was a lot of people, muchos campos. a lot of Y en fields, cada campo estaba el campo Ceibita, Limones, cada campo tenía su nombre. and then every field had its own name. Y cada campo era productor de banano. And then every product was of bananas. Mientras yo me crecía un niño, When I was a child and era un growing, ambiente maravilloso. it was an awesome Un atmosphere. clima, bueno, como era un niño, Yeah, I was a child. The climate, mi padrastro my stepdad, era capitán de finca. he was the captain of the field. Todo gloria a Dios por mi madre, And I give glory to God for my mom. ya que yo no tuve un padre biológico que estuviera conmigo al lado I siempre. did not have my biological father with me Mi always. padre me abandonó cuando yo tenía 8 años. My father abandoned me when I was 8 years old. Yo sé que algunos que están de mi edad o más que yo Or se maybe acuerdan somebody of my age or close to my age. que en Centroamérica, In Central America, en el año 1969, in hubo un 1969, conflicto entre El Salvador y Honduras. there was a conflict of Salvador and Pero Honduras. era un conflicto no del pueblo, sino de las políticas. It wasn't about the people, but the Porque la politics. política es así. But the politics is like Las this. políticas mundiales Worldly lo que politics, traen es confusión, there's always pleito confusion, y contienda entre los pueblos. problems within people. Por ejemplo, las grandes potencias mundiales, And like the great powers of the uno world, quiere ser más poderoso que el otro. one wants to be more powerful costilla- than another. A costilla Now the other end de la pobreza de los pobres of the poor people, que oprimen a los pueblos. En el caso de Siria, that they oppress the people like in usted ha oído las Syria. noticias. Have you seen the news? Un dictador terrible A terrible dictator que ha matado como más de 1.300 personas. killed more than 1,300 people. Eso es lo que está pasando al otro lado del mundo. That's what's going on the other Y side of the muchas world. cosas que vemos alrededor del mundo que And- está pasando and hoy. many things that we see around the world today. El mundo que estamos viviendo hoy The world that we're living today. es hostil. It's hostile. Pero en Cristo Jesús hay libertad. But in Jesus Christ there is Hay freedom. vida. There is life. Hay esperanza. There is hope. Cuando uno abraza la fe de Cristo, When you embrace the faith of Christ, aunque el mundo esté en caos, even if the world is in nosotros chaos, estamos en Cristo Jesús. we are in Jesus Christ. Gloria a Dios. Glory to God. Qué bueno es servirle a Dios. How good it is to serve the Lord. Un joven Timoteo The youth Timothy que conoció al apóstol Pablo. that met and knew the apostle Paul. En esta altura Pablo In this height now, Paul, ya es un hombre anciano. he's an elderly man. Ya a esta segunda carta está pronto a ser sacrificado. He's about to be sacrificed, and when he writes Un this hombre letter, de Dios a man of God que dio su vida por la causa del evangelio de Jesucristo. that gave his life for the cause of Jesus. Of the Toda su gospel. vida fue de sufrimiento y sacrificio, All his life was suffering and sacrifice, predicando el evangelio de buenas noticias. preaching the good news. Un hombre que en su principio era un hombre perseguidor de la At the iglesia, beginning, he was a persecutor of the church, pero Dios lo llamó but God called him como apóstol, as an apostle, porque él mismo dice en una de las cartas, because he himself writes yo in the como letters, abortivo, I was. porque él no fue como los otros 12 apóstoles He wasn't like the other 12 que apostles estuvieron físicamente con el Señor 3 años y medio. that was physically with the Lord Él 3.5 dice, yo years. como abortivo, el último apóstol. Me as the last apostle. Él fue el último. He was the last one. Ahora hay hombres que se proclaman profetas y apóstoles. Now today there's people proclaiming them to be prophets and apostles. Pero cuando hablamos de un profeta de Dios de los tiempos antiguos, When we speak of the old days, es muy diferente a un profeta que se llama profeta hoy. it's a different than we call prophet Porque today. un profeta del tiempo antiguo, Because a prophet of the old days, como el profeta Elías, like the prophet cuando Elijah, oraba, when he el prayed, cielo se cerraba. heaven would be closed. Eran videntes de Dios, They were people of God, llamados de Dios, called by God, poderosos en palabras y en powerful prodigios. in words. Amén, hermanos. Amen. Así que este joven, So this youth, Timoteo, Timothy,
se caracteriza con el apóstol Pablo. is characterized with the Apostle Paul. Dice la historia que era un joven débil, He was a weak youth, pero con una fortaleza espiritual. but with spiritual strength. El apóstol Pablo era débil, The Apostle Paul físicamente, was physically weak, pero poderoso en el espíritu. but powerful in the spirit. Porque cuando uno pone su mano, cuando uno pone, aleluya, su confianza, su corazón en Dios, When you put your hand, your confidence, and trust in God, Dios mismo se te hace poderoso y poderosa. God will then make you Dios powerful. viene a morar en ti. God comes to dwell in Y el you. Espíritu Santo está en ti. And the Holy Spirit is Y el with you. Espíritu de Dios te da la fuerza que tú necesitas And he- para vencer a este mundo. Gives you the strength so you can conquer in this world. Pero tú le dice el apóstol, But he says, you persiste tú en lo que has aprendido keep going on in what you're learning y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. and knowing from who you have learned them El from. apóstol Pablo le está recordando a este joven Timoteo The Apostle Paul is reminding que Timothy, se recuerde lo que aprendió de él, remember what was taught by del him temor de Dios, in the fear of de la God, palabra de Dios. in the word of God. Porque el apóstol le advierte en estas dos cartas a Timoteo. Because the apostle warns in these two letters to Timothy. En la primera carta le hace unas directrices pastorales. In the first letter, it's about directions of pastoring. Cómo tratar con la juventud, It has to deal with the youth, con los jóvenes, With the los youth, caballeros the men, y las damas, and the women, las viudas. and the widows. Él sabe que él es un jovencito He knows that he's very y le young. dice que nadie te menosprecie por tu edad. Don't be despised because of your age. Porque eso pasa en las iglesias. Because it's what happens in church. Cuando un joven va a pastorear una iglesia, When a youth is going to pastor a hay church, ancianos en esa there are iglesia elders within the church. que se vuelven hostiles ante este joven. They are not for this No young pueden person. entender en el espíritu que fue Dios que lo trajo a esa iglesia. They cannot understand that God brought them Tiene que there. pasar un tiempo A time must para pass que ellos puedan entender la voluntad de Dios. so that they can understand the will of God. Eso no tan solo pasó en la iglesia primitiva, eso That- pasa hoy. That doesn't happen only in the old days, but even today. Así que Pablo le advierte y le persuade. So he's persuaded and taught. Persiste, Keep going. no te des por vencido, Do not give up. no te dejes manipular por nadie. Don't be manipulated by no one. Continúa en la palabra que has recibido de mí, Continue in the word that you en la received fe from que me. tú has visto en mí, The faith you've seen in me. que nadie te menosprecie. No one despises you. El apóstol está preparando a este joven, He's preparing this young man. porque él está en una cárcel en Roma, una He's- cárcel He's in prison in Rome, fría, very cold, por causa del evangelio. all because of the cause of the El apóstol gospel. Pablo es preso, The apostle Paul is now in prison. porque en este mundo que estamos, In this world that we're at, como en el tiempo de Pablo, a este tiempo, as the times of Paul and now, la iglesia siempre ha sufrido. the church has always suffered. Los siervos verdaderos de Dios, The true servant of the Lord, los que se niegan a seguir las corrientes de este mundo, who deny themselves with the currents of this los que world, determinan servir a Dios en espíritu y en verdad, who are determined to serve God in spirit va a and haber in truth. opresión, There will be oppression. va a haber hostilidad, va a haber problemas There will be hostility. There will be por problems. causa de tú y yo servirle a Dios. Because you and I are serving the Lord. Pero Dios ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. But God has promised us to be to the ends of the earth. Nosotros nos queda más persistir, It's just to remain no darnos persistent. por vencidos Do not give up a lo que el mundo piensa de nosotros. of what the world thinks of us. El mundo necesita de la iglesia de Dios. The world needs the El church. mundo necesita la luz de The Jesucristo, world needs the light of Christ. porque el mundo ha sido anegado por causa del pecado. Because of sin, now they're all denied. Y el príncipe de este siglo es Satanás, que el Señor lo reprenda. And the principality of this earth now is the Satan. Toda God rebuke maldad, him. todo designio de pecado, Every sin, every design of evil, eso es antiguo. that's old. Eso comenzó desde la caída del hombre. It began with the fall of Y ha, man. y ha transcurrido a través de los siglos And it's coming through time hasta el día de hoy. until today. La única epidemia terrible para curar The only epidemic se llama el pecado. is sin. Es la epidemia que mata el alma y el espíritu y el corazón. It kills your soul, your spirit, and your heart. Por eso Cristo vino a la tierra. This is why Christ came to Fue earth. la razón principal de que Él bajara de su trono, The main reason why he came down of his se throne, hiciera carne. made himself flesh. Porque el que no cree que Cristo vino en carne es anatema, es anticristo. If those that don't believe that came in flesh, then Y they hay don't believe. muchas religiones en el mundo And there's a lot of que religions in the niegan a world la deidad de Jesucristo that deny the deity of Christ porque Él vino y se hizo hombre. because he came
came and down and became No man. pudieron entender la profecía de los profetas They cannot understand the que prophecies predicaron de la venida del Hijo de Dios. that was preached about the coming of Pero God. la iglesia de Jesucristo, But the church of Jesus, la iglesia de los últimos tiempos, the church of the last days, desde Pablo hasta el día de hoy, from Paul to today, somos usted y yo, as you and los I, que hemos abrazado la fe de because Jesucristo, we have embraced the los faith que of hemos Jesus, negado nuestra vida al mundo y agarrarnos del el Evangelio de Jesucristo. denying the world and speaking of Jesus. La vida cristiana no es fácil. The Christian life is not easy. El apóstol Pablo le hace una advertencia a este joven. Paul warns this young En el man. mismo capítulo 3, si usted lee la historia, If you read chapter 3 in the el story, apóstol le explica el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Paul explains the characters of humans in the last days. Cuando estoy hablando de los últimos tiempos, estoy When I'm hablando speaking of the last days, I mean antes de la segunda venida de Cristo. before the second coming of Jesus. Inmediatamente de Pablo hasta el día de hoy. From Paul till today, Ese es el carácter de los hombres de hoy. that's the characteristics of man today. Carácter impío, malo y perverso. Wicked, perverse, and very sinful. Hombres que corrompen la palabra de Dios. Men that corrupt the word of God. Hombres que son enemigos de la palabra de Dios. Men that are the enemies of the word of God. Eso lo va a encontrar a la vuelta de la esquina. You're going to find them around the corner. Mientras uno sale de su casa, ya usted está viendo Outside your house, you'll cómo find está them. el mundo en maldad y en pecado. How the world is in evil and sin. Pero gloria a Dios que hay un pueblo singular. But thank God there's a La singularity of iglesia de people. Jesucristo. The church of Jesus. La iglesia de Dios. The church of God. La iglesia del Dios The viviente. church of the living God. Siéntase, amado hermano, My beloved, bienaventurada y bienaventurado feel blessed, man de or ser woman, parte de la iglesia de Jesucristo. to be part of the church of Jesus. ¿Qué importa el que dirán? What? Don't care what they say. ¿Qué importa el que diga la sociedad de este Who tiempo? cares what society says? ¿Qué importa lo que diga la ciencia de estos tiempos? Who cares what science says today? Lo más importante, lo más grande es que tenemos una salvación tan The grande. most important and great thing is we have salvation. Y es su responsabilidad And it's y your mi responsabilidad Your and my de responsibility cuidar esa salvación. to care for that La salvation. salvación no es algo sencillo. It is not just No something es algo simple. que se obtuvo fácilmente. It wasn't obtained Hubo un easily. sacrificio. There was a Y sacrifice. no fue cualquier And it sacrificio. wasn't any ordinary Porque cualquiera sacrifice. puede sacrificar su vida por alguien. Because someone can sacrifice their Pero el life for someone. sacrificio que se hizo por usted y por mí But the sacrifice done for you and me fue un sacrificio perfecto. was a perfect sacrifice. Fue un cordero sin mancha y sin arruga. A lamb with no stain or wrinkles. Fue Jesucristo mismo, Jesus himself, como corderito, cargó la cruz hacia el Calvario. as the lamb carried the cross on Calvary. Qué precioso es, hermano. How precious this Ese is. es un amor profundo This is a deep love que Jesucristo, that of Jesus. siendo 100% hombre, Being 100% man, sentir lo que tú sientes, feel what you feel. sentir el desprecio de las personas. Feeling despised by people. Él lo sintió. He felt it. Él sintió las escupidas, los golpes. He felt the spitting and the hitting. ¿Sabe lo que es este mundo? You know what this world Los is? hombres de la época The world, the men of that estaban time, cegados sus ojos, their eyes were su blinded. mente cerrada, Their mind closed. corrompida They were corrupt por las tinieblas que cubrían la faz de la by the tierra. darkness that covered the No earth. pudieron entender la visitación del Altísimo, They cannot understand the visitation of que the vino de Upright. su trono y se encarnó y se hizo hombre. Came down from a throne, became flesh. Jesucristo fue 100% hombre, Jesus was 100% pero era man, 100% Dios. but Él es 100% Dios. He is Él 100% vive por los God. siglos de los siglos. He's forever and evermore living. El problema de hoy But the problem of today, del cristianismo, of Christianity, pasamos de la época moderna, we go through modern times, que eso fue al final ya entrando ya casi para el 2000. almost entering the year Ahora 2000. estamos en la época postmoderna, Now we're postmodern times. donde lo que se estaba preparando en los 90s, What was being prepared in the 90s, la tecnología, esas cosas, technology and those things, entrando el 2000, entering now the empezaron a 2000s, salir hombres poderosos, powerful men began to como rise. por ejemplo Steve Jobs, Steve Jobs que inventó el Apple, invented the Apple. está Bill Gates, Bill Gates, Jeff Bezos, que inventó Amazon. the one that invented No Amazon. crea que esos empezaron de la noche a la mañana. They didn't start from the morning till the night. Ellos lucharon hasta llegar a lo que están hoy. They struggled and kept going till they're today where they're at. Y todo eso lo permitió Dios. And God permitted all these things. Porque llegará el día y la hora, hermano, Because the time and the hour que will se come cumplirá aquel cántico que dice: that the song that was sung will be todo fulfilled. ojo le verá Every eye will see him.
Y uno dice, ¿cómo va a hacer eso? And you say, how is this going to Pues be? mire la tecnología. Look at technology. Usted agarra el teléfono y puede ver a alguien ahí al otro lado del mar. You can look at the TV and Usted puede ver un pueblo, una ciudad. see someone on the other side. You can see people, cities. Puede ver gentes. You can see people. Puede hablar con sus You familiares, can speak with your family amigos members, y amigas. friends. No como antes. Not like before. Cuando uno usaba el teléfono ese, When Felito, you used the big y phone le hacía los números. and you rotated the phone, Uno oía la voz nada más. you only heard the voices. Qué ironía, ¿cómo el tiempo ha cambiado drásticamente? Look how time has changed drastically. Pero todo esto, But all of this, Dios lo ha permitido. God has permitted. Porque el tiempo del fin se acerca. Because the end of time is Todo coming. se está preparando Everything is preparing para la itself venida del rapto de la iglesia. for the coming of the rapture of the Quiero church. decirle algo. Let me tell you Hay something. dos cosas diferentes. There's two El different rapto de la things. iglesia no es la segunda venida de Jesucristo. The rapture of the church of the church is not the second ¿Entendió coming. eso? Did you understand this? El Hades y el lago de fuego son dos cosas diferentes. Hades and the lake of fire is two El different infierno things. está en la profundidad de esta tierra. Hell is in the depthness of this earth. Pero el lago de fuego But the lake of fire, es lo final. Is the Es el final. castigo final. It is the final Donde será punishment. lanzado Satanás, la bestia y el falso profeta. where the Satan and the beast will be thrown into there. Donde nadie jamás sale de ahí. No one leaves there De la ever. palabra, si usted lee la Biblia, If you read the dice que ni Bible, el gusano nunca muere. they never die. Es un castigo eterno. It's an eternal punishment. ¿Cuánto nomás hoy nosotros Well, how about us today? tenemos que escapar de ese infierno, We de must ese lago de fuego? escape that lake of fire and hell. ¿Cómo podemos escapar? How can we escape? Aquí está, It's right here en la palabra de Dios. in the Word of God. Si nos disponemos If we're just willing a obedecer la sana doctrina. to obey the doctrine. Yo no le voy a decir a usted cómo se va a vestir. I'm not going to tell you how to dress. Yo no le voy a decir a usted cómo va a servir a Dios. I'm not going to tell you how to serve God. Es la palabra. It's the Word. Es la bendita palabra. It is the blessed Word. Hermana, Sister, ¿quieres agradar a Dios you want to please God o quieres agradar al mundo? or you want to please the world. Las modas vienen del mundo, The styles come from the world. no vienen de Dios. It doesn't come from God. Porque la mujer que estudia y escudriña la The Biblia woman that studies the va a entender Bible lo que es de Dios y lo que no es de will Dios. understand what is and not of God. El hombre de Dios The man of va a God entender lo que es del mundo, lo que es de will Dios. understand what is of the world and what is ¿Y of qué God. vamos a hacer sabiendo la verdad? And what do we do knowing Nos the vamos a truth? guardar del mundo We have to keep y ourselves vamos a from the agradar a world. Dios And we must please God para escapar to escape del lago de fuego the lake of que está fire preparado para Satanás y los demonios. that is only prepared for the Satan and his demons. Esto es real. This is real. Esto no es fábula. This is not a Esto no es story. cuentos como de Hollywood. This is not a story made of Que Hollywood. Hollywood inventa cosas subliminales They invent subliminal things que no son reales. that they're not Son real. películas There's just movies. que usan personas They use people que no tienen temor de Dios. that have no fear of God. Pero usted y yo But you and I, tenemos lo verdadero. we have the truthful things. Tenemos lo real. We have the real things. De lo que no se ve se hizo lo que se ve. What's not seen was made now what is Usted y seen. yo hemos escudriñado la Biblia. We have to study this. Dios dice la palabra, God says the word, sea la luz, let there be y light, fue la luz. and light was. La palabra de Dios es poderosa. The word of God is powerful Aleluya, para salvar, para liberar, to save and to liberate, para desatar. to unbound. No importa cuán fuerte sea la cadena. It doesn't matter how strong No the hay chain. cadena que Dios no pueda romper. There's no chain God Él cannot es break. poderoso. He is powerful. Y la basaba, aleluya. Mi Dios es grande. My God is Es great. poderoso. He is powerful. Créelo en tu corazón. Believe it in your para que heart. puedas servir a Dios en espíritu y en verdad. You can serve God in Pero si spirit tú le and in sirves a truth. Dios por encimita, But if you serve on difícilmente vas a sentir el poder de Dios. God lightly, you will not feel the power Sírvele of God. profundamente. Serve Him Métete powerfully. con Dios. Get in with Métete God. en la palabra. Get in the word. Ahí está la voluntad de Dios. The will of God is no there. es tu voluntad. It is not your will. Es la voluntad de la palabra. It is the word of the will El of the word. problema de la iglesia en los últimos tiempos. But the problem of the last days churches Y responsabilidad de los líderes de la iglesia. and its responsibility of the De leaders of the enseñarle al church pueblo la sana doctrina. to teach the correct La sana doctrine. doctrina es la misma de los apóstoles como es hoy. It should be the same one as the La apostles misma as palabra me today. dice a mí. The word tells me Los cielos, la tierra the earth, pasarán, the heaven will pass, pero mi palabra nunca pasará. but my word will never pass. Entonces, ¿qué vamos a hacer recibir? So then what are we going to ¿Lo receive? pasajero o lo eterno? The eternal or what's just going to pass by? Un gusto pasajero. It's just passing by. Puede quitar la vida. Can just take your life. No estoy hablando física. I'm not talking about physically. Estoy hablando de la vida que es eterna. I'm speaking of eternal life. Lo que está dentro de mí. What's inside of Lo you. que mueve mi cuerpo. What moves my Es mi body. espíritu, mi alma. It's my soul, Que my tiene spirit vida. that has life.
Pero el alma que pecare, But the soul that sins, esa morirá. that will die. El pecado mata. Sin kills. No te dejes engañar de Satanás. Don't be fooled by Satan No te dejes engañar de los demonios. or nor the demons. Recuerda una cosa. I remember one thing. Satanás no es como Dios. Satan is not Dios God. puede estar aquí y allá. God could be here and there. Satanás es como cualquier demonio que no puede estar al otro lado de la tierra. But Satan is like any other demon, Pero tiene sus secuaces. cannot be everywhere, but he has his people. Los demonios. They're called demons. Él manda Satan su sends ejército. his army. ¿Y a dónde crees que va? And where do you think he A las goes? iglesias. He goes to the churches A poner hostilidad entre el hermano y la hermana. to have problems within one another. No, este es de allá, este es de acá. No, Mire, this mi is from hermano. here, one's from Quiero there. decirle algo claro. Let me say something very key here. No importa de qué nación usted y yo vengamos. It doesn't matter what nation we come Sea from. Honduras, It could be Honduras, México, Puerto Rico. Mexico, Puerto Rico. Mencione las naciones que usted quiera. Mention all the nations you Los want. males que tiene un país los tiene todos los países. Everyone has an issue. Oh. Aleluya. Porque el pecado es universal. Because sin is universal. Y por causa del pecado And because of sin, hay pobreza, there is poverty. hay enfermedades. There is sickness. La enfermedad no viene de Dios. Sickness doesn't come Es from God. consecuencia del pecado. It's a consequence of sin. La tierra está contaminada de pecado. Earth is contaminated Por by eso hay sin. epidemias. That's why there's Por la epidemics. culpa del hombre. Because of Que man. no quieren dejar el pecado. They do not want to leave Han sin. abrazado el pecado. They have embraced no lo sin. quieren soltar. They don't want to let it porque go. le gusta. Because they love it. Pero cuando tú decides But when you decide, recibir el don de fe receive the gift y of crees en faith, esta palabra, and believe in the word, esa cadena se rompe y that es libre chain breaks para and recibir a free Dios to y serve servir a God, Dios to en serve espíritu y en in verdad. spirit and in truth. Yo no te digo que vamos a ser perfectos. I'm not telling you we're perfect. Mire, mi hermano, Look, my beloved, Dios no, los grandes hombres de Dios the great men of God que Dios llamó that God called, no eran perfectos. they weren't perfect. Moisés mató, ¿verdad? Moses a murderer. Cuando vio que When he saw that, el celo que le dio, porque es when he como saw the feeling he es got, como decir yo un hondureño. it's like me, an Veo Honduran. que alguien de otro país mata a un hondureño. If another person kills another Honduran, Así sintió Moisés. that's how Moses Vio felt. que un egipcio mató a un hebreo. Saw an Egyptian killing a Hebrew, ¿Y qué hizo? and what did he do? Movido de cólera, He was moved, lo mató. killed the Egyptian. Tuvo que huir de Egipto. He had to flee. Pero en Dios hay propósito. But in God, there's purposes. Dios tenía un propósito con Moisés. God had a purpose with Moses. Aleluya. Así es Dios. That's how God is. Dios te trajo hermano y hermana. God has brought you here, brother Amigo y and sister, amiga. friend, Para que escuches a Dios este día. so you can hear God this Y te day escapes. and escape Y recibas el don de fe. and receive the gift Y of le faith sirvas a Dios. and serve God En la fuerza que Dios te da. in the strength God gives La you. inteligencia, joven que In estás aquí. youth, the intelligence you Los have. jóvenes son bien inteligentes en la tecnología. Yo Youth- soy un poco torpe en eso. Youth is intelligent in the technology, but not me. Yo entiendo poco, pero no mucho. I understand a few, but Pero not los much. jóvenes son expertos en eso. But youth are experts in technology. Joven. Youth, Dios te ama. God loves you. Abraza a Jesucristo. Embrace Jesus. No te dejes engañar por las corrientes de este mundo. Don't be fooled by the currents of this world. Joven, Youth, métete en la palabra. just get in the word. Ama a Dios. Love God. Y si no puedes, pídele a Dios. And if you don't know, then ask God. Y Dios que es tan bueno. And God is so good. Te ama, He jovencito. loves you, youth. Yeah, juveniles que están aquí. The adolescents that are here. Dios los ama. God loves you. Aleluya, aleluya. That's right. ¿Sabe que en las escuelas You know that in schools, hay gente que engaña a los niños y a los jóvenes? teachers that are fooling young people, El sistema de escolar, ajá, the educational system, a medida que va pasando el tiempo se está corrompido. as its time is going, is getting more corrupt. Las niñas van vestidas de una forma tremenda. People are dressing weird Es triste, pero a It's mí me so- duele porque it's son so jovencitas que sad están engañadas. because these are youth that are being deceived. Especialmente ahorita que viene el verano. Now that summer's coming, Iglesia, tenga cuidado, hermano y church, hermana. be careful, brother and sister. Viene el verano. Summer's coming. ¿Qué vamos a hacer? How are we going to dress? ¿Vamos a desnudar como el mundo en las playas? Are we going to be naked in the beaches? ¿Vamos a ser temerosos de Dios? Or are we fearful of God? Yo no se lo digo, es Dios. It's not me, it's Es God. entre usted y Dios. It's between you and God. Es yo y Dios. ¿Qué le cuentas le voy a dar yo a Dios acá abajo? What account am I going to give God for what I do down here? Dios nos anhela, hermano, God wants us, y nos cela. and he yearns us, Porque el pecado es idolatría because sin is idolatry delante de los ojos de Dios. in front of God's eyes. La lascivia
All the bad things es pecado. is sin. Todas esas cosas nos apartan, All those sinful nos things, alejan they depart del us, propósito de Dios. makes us far from the purpose of Pero God. cuando el momento But at the moment que tú y yo determinamos that you and I determine ourselves separarnos de las corrientes de este mundo, to separate us from the currents of this la world, forma como hablamos, how we speak, cómo nos conducimos how we conduct en la ourselves vida, in our lives, eso glorifica a Dios. that's what glorifies God. Glorifica a Dios en la forma que tú hablas. How you speak, you're Cómo tú glorifying te God. conduces en la vida. How you conduce yourself in Glorifica a life. Dios en el trabajo, It's at work as well. en la escuela, jovencito, Youth, jovencita. in school as well. En el trabajo, donde quiera, en la Wherever- casa, en el vecindario. Wherever you find yourself, even in the neighborhood, Es nuestra responsabilidad it is our responsibility glorificar a Dios. glorifying the Lord. Para que ese día que viene ya está cerca, Because the day is coming, it's very no soon. nos sorprenda. Let us not be surprised. Como dicen en béisbol, fuera de base, ¿verdad? In baseball, you'll be caught off base. Aleluya. No sé mucho, pero lo mío es el fútbol, pero antes, no I hoy. don't know much, but I know about soccer. Ok, sigamos. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, And that from childhood you have known the Holy Scriptures, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. which are able to make you wise for salvation through faith, which is in Este Christ jovencito Jesus. Timoteo This youth, Timothy, fue diligente a aprender la palabra de Dios was diligent to know the Word of God desde su niñez, from his childhood, su tiempo de juvenil, his time as adolescent, en su juventud, and now his youth, hasta el día que Pablo le escribe esta carta, es un joven. until Paul writes the letter, he's youth. Pero a esta altura ya Pablo lo constituyó como un pastor, But now Paul makes him now a un pastor, joven pastor. a youth Por pastor. eso el apóstol está preocupado But the apostle is kind of y le worried envía esta carta and sends this letter como una ayuda, as a help, cómo conducirse él how he should conduct entre los himself jóvenes, within the youth, entre las damas, within the ladies, entre los caballeros within the men, y los ancianos de la iglesia. and the elders of the church. Es que Dios es perfecto. God is Cuando a perfect. ti te llame el Señor, When joven, the Lord calls you, young Dios te person, va a capacitar. God will train you. Hermano y hermana, Brother and sister, Dios te capacita. God will train you. Porque Dios ve Because he tu sees corazón. your heart. Si tú eres diligente If con you're Dios, diligent with God, sé diligente con Dios. be diligent with Para God. que Dios sea glorificado en ti, hermano y So hermana. God is glorified in you. Ahí está la victoria. There is the victory. Es terrible cuando uno It's terrible when viene a la one iglesia, person, viene a la iglesia you come to y church se enfoca and you're focused en los problemas entre los hermanos. only on the problems of people. Eso como que atrasa el propósito de Dios. That delays God's purpose with you. No venimos aquí a ver problemas, venimos aquí a alabar y glorificar a Dios. We don't come to see problems here. We come Y to a worship ser and testigos praise fieles the de Lord Dios. and to be faithful witness to Que el God. mundo vea una iglesia unida. That the world sees a united church, Una iglesia que no contiende, a church that's not in que contention, no pleitea, that doesn't have problems of porque el this enemigo nature, es tan malo because the enemy is so y evil tan sutil and he's so que se mete quiet entre las hermanas y hermanos. that he gets within people. Y el propósito del enemigo And the enemy's es purpose traer enemistad y is contienda to bring animosity with people, para atrasar el propósito de to Dios. delay God's El purpose, propósito de Dios The purpose of de la God, iglesia that the es church, alcanzar esta ciudad, to los reach pueblos vecinos. the city and all these people. Por eso el diablo nos hace la vida dura a usted y a mí. That's why the devil makes our lives Me quiere hard. poner disensión entre mí y Luis Peguero. Wants to have a dissension between me and Luz Peguero. Quiere que yo piense mal de Luis Peguero. I don't want to think bad of him and her. Ese es trabajo del diablo. That's the devil's Él es un problem. hijo de Dios. He's a son Dios of lo God. llamó. And God Dios lo called him. limpió God con la cleansed him sangre de su hijo with amado. the blood of Jesus. Digo porque es mi amigo, mi hermano. I ¿verdad? say this because he's my brother and my friend. Aleluya, gloria. Y cuando estamos en reunión nos gozamos con él. Because we're together, we rejoice with him. Aleluya. Ese es el trabajo de la serpiente. That's the work of the serpent. Y los demonios, And the demons, que son cuerpos, no son cuerpos, perdón. they're not bodies. Son espíritus inmundos. They're worldly No tienen spirits. cuerpo, They have no body. pero se introducen. But they're Si introduced usted y yo le damos cabida. if you and I give them away. Pero si usted y yo But if you and I nos llenamos del poder de are Dios, filled with the power of esos God, demonios no van a poder llegar a usted, sino que van a salir corriendo de the demons usted. can't with you, but they'll start Cuando fleeing. usted le menciona la sangre de Cristo, When tiene que salir. when you mention the blood of Christ, they have to No le leave. resisten el nombre de Jesucristo. They don't resist the name of Jesus. Cuando el diablo quiera tentar tu When the vida, devil want to tempt your life, nómbrale Jesucristo. in the name of Jesus, Ahí está todo el poder. power lies in all of Vamos them. a ser libres We will then be free para saludar, to greet. no con máscara. ¿Sabe cuál es la máscara? Not with mask. You know what the mask is? A supposed smile. Hermana, Sister. esa es la máscara. Pero cuando tú tienes libertad, But when you're really free, tú saludas con gozo, you greet with joy, con un corazón sincero. with a sincere heart.
Dios te bendiga, mi hermano. God bless you, my brother. Yo le doy la bendición completa. Dios te I bendiga. give him the whole blessing. God bless Yo no you. le digo bendición. No. I don't say just Dios half a te blessing. bendiga, mi No. hermano. God bless you, my brother. ¿No han oído el cántico que canta el pastor? The pastor's song, have you heard No it? hay un saludo más lindo There's not a more beautiful greeting que el saludo del cristiano. than the greeting of a Christian. Te dice, It says, Dios te bendiga, mi hermano. God bless you, my brother. Aleluya. Ese es el saludo. Practícalo. That's the best No digas greeting. bendición, di Dios te bendiga. Don't just say blessing, say God bless you. Bendición es como algo a medias. Blessing can Pero be, cuando tú le das la mano, Dios te bendiga, when you hermana. say, God Dios te bless bendiga, you, hermano. Y brother le or sonríes, sister, pero con sinceridad. but when you La smile with gloria de Dios sincerity, se manifiesta en ti. the glory is manifested ambos. in both. La unidad. Unity. Dios quiere un pueblo unido. People, God wants a united people. Aleluya, el Cordero de Dios. Glory Aleluya. to the Qué Lamb. linda es la libertad de Dios, ¿verdad que sí? How beautiful is the freedom of the Lord. Ahí no hay cabida para el odio. There's no room for hatred. Mire, el problema nuestro es nosotros mismos. The problem is our own self. Nosotros mismos somos el problema. Ourselves is the problem. Estamos cargando cosas del pasado. We're holding things El of the pasado past. quedó atrás. Past is in the past. Sufriste. You suffered. Ya Dios te libró. Well, God freed you. Usa Use el pasado your past para glorificar a to Dios. glorify the Lord. Aleluya. Hallelujah. Eso es lo que Dios quiere. This is what God Por wants. ejemplo, Dios me libertó a mí. Like, for example, God Yo freed crecí me. en una familia I was raised in a family disfuncional. that was dysfunctional. Hay familia funcional y disfuncional. There's functional and ¿Me explico? dysfunctional. I explain. Funcional es cuando hay un padre y una madre en When, casa. when I refer to function, there's a mother and a father at home. Pero yo me crecí con una madre nada más. I only was raised with one mom. Pero hasta cierta edad, But until a certain age, porque a la edad de 13 años, because at 13 years mi old, mamá tuvo que venirse a este país. she had to come to this No country. porque ella quiso dejar sus hijos. Not to leave her children. Somos 7 hijos. We're 7 of us. Y yo doy gloria a Dios. And I give God Porque glory. parte de nosotros estamos aquí. Part of us are Y el here. mayor de nosotros está allá al lado, mi hermano Héctor García. And the older one is there. Él es el primero. He's the first one. Y yo soy el número 7, el último. And I am the last ¿Cuántos one. alaban a Dios? How many can praise the Lord? Qué lindo. How beautiful. Yo siempre felito, me gusta ese número. I love that number. Me too. Aleluya. Aleluya. Ya somos 2. ¿Cuánto Aleluya. le gusta el número 7? The number 7. Aleluya. Aleluya. Porque ahí culminó Dios todas las cosas y descansó, dice la Biblia. Seventh day, God Lea finished everything and Génesis. He rested. Read the Bible. Yo siempre me encanta ese número. I love that number. Porque habla de la plenitud de Dios. It speaks of the De fullness la of God, grandeza de Dios. the greatness of De la God, potencia de Dios. God potency. Ese es el Dios que tú y yo tenemos. That's the God that you and I Del have, cual le servimos hoy. and one we serve. Él no ha cambiado. He has never El changed. mismo Dios que creó las cosas al principio. He created all things Es at el the mismo beginning. hoy. Is the same today. Hombres vienen, hombres van. Men come and go. Pero el Señor es el mismo. God is the Él same. nunca muere, Él es eterno, sempiterno. Never dies. He's eternal forever. Y tú y yo somos eternos también. And you and I are eternal as well. Aquí estamos prestados. Here we're just Un borrowed día yo time. me muero, One day we will die. pero voy para la gloria de Dios. But I want to go to the glory of Esa es God. mi esperanza. That's my hope. ¿Cuántos tienen esperanza? How many have hope? No le tenga miedo a morir. Este cuerpo tiene que quedar como quiera. Don't be fearful. Ya no, One day we will. ya no existe el tiempo de Matusalén, Felito. The old times of Methuselah is no Ya eso longer. se acabó. Those old No porque long Dios lo years are quiso not aquí, done. no porque Dios lo quiso así, Not because God wanted it. sino por causa de la torpeza del pecado del It's hombre. because of the sin of man. Porque el pecado hace torpe al hombre. Because the sin messed up man. Póngamelo como usted quiera. Place it however you want to place it. Inteligente, abogado, You can be a doctor. lawyer. Sí. You can be as good Pero es dressed as torpe. this. But they're not smart. Que tiene ciencia, pero no tiene sabiduría de arriba. They have science but no wisdom from heaven. Es que no ha leído la Biblia. They haven't read the Bible. ¿Qué dice en 1 Corintios capítulo 1? What does 1 Corinthians 1 say? Que la sabiduría de acá abajo That the wisdom from no es down nada here para Dios. is nothing La compared to sabiduría de God. arriba The es wisdom la of más up there grande, is es la the más greatest poderosa, and the es most la que te va a powerful llevar a la one. eternidad, It's the one that'll take a las us to calles de eternity. oro, mar de cristal. Streets of gold, crystals of seas. ¿Quién quiere caminar en esa ciudad? How many one walk in that city? Otro detalle muy grande y poderoso es, Another great detail is, imagínense la tierrita, para Dios es como una bolita así. imagine the globe of earth is just a small little ball. Oiga esto, Listen to this. para Dios. For God. Imagínese el trono donde se sienta Dios. Imagine where God's La throne is. inmensidad. The immensity. Imagínese la ciudad de Dios. Imagine La that city. inmensidad. The immensity. No hay medida, hermano. There's no measurement. ¿Cuántos han meditado en eso?
How many have meditated on La this? ciudad de Dios es algo maravilloso. The city of God is something Dice la marvelous. Biblia que no necesita sol ni luna. The Bible said it needs no Ahí sun or usted no moon. tiene que preocuparse por la renta y por la casa que hay que pagar el morgue. No worry about rent, mortgages, or house. ¡Aleluya! ¡Qué lindo es servir a How Dios! beautiful it is to serve the Lord. Por lo tanto, Nevertheless, escapa de las pasiones escape all passions carnales, that are fleshly. animales, That are fleshly. porque todo el pecado es animal, carnal. Because it's all carnal. El designio de la carne es pecado. The design now of human is No sinful. glorifica a It Dios. doesn't glorify God. Pero el día y la hora But the day and hour, que tu hermano y hermana you brother and sister, determines determine, sacrificar esta carne para Dios, sacrifice this flesh for God, reprenderla, rebuke it. ¿cómo lo puedes hacer? How can you do it? Llénate de la palabra, Fill yourself with the llénate word. de Dios, Fill yourself of God. ora, ayuna, clama a Dios, Pray and cry out to God. camina con Dios. Walk with God. ¿Qué nos dice la Biblia? Que no caminó con Dios, lo traspuso Dios. God and not walk with God, and He took him. El caminar con Dios The walking of God no va a dar lugar will not give a al place pleito, for any bad a la things, contienda, for all contentions, a codiciar a la mujer del prójimo, to covet the neighbor's wife, al adulterio, to adultery, a la fornicación. to fornication. Son males que están en esta tierra. evil that are on this earth. Por causa de esos males es que hay epidemias, hay enfermedades terribles. Because of that sin, there's terrible Por el epidemics. pecado la vida del hombre se acorta. Because of sin, life man is Pero shortened. cuando el hombre termina But when man determines echar eso a la basura to cast that into the y garbage agradar a Dios. and please God, Ah, qué lindo es eso. how beautiful this is. Qué maravilla. What a marvelous thing. Es una maravilla It's a marvel que solamente Dios lo puede that hacer. God can only do. Nadie, ningún ser humano, No human being, por muy grande e inteligente que tú lo veas, as great or intelligent they nunca are, te va a dar lo que Dios te dio, hermano y hermana. they can't give you what God has given you. Una salvación A grande, great salvation. una esperanza viva A living hope que nunca muere, that never dies. que un día estaremos One day we will be a la presencia de Dios. to the presence of God. ¿Sabe que en la lápida de mi madre dice el Salmo 34, parte del Salmo? Psalm 34, Aquí está, aquí nomás en Newburgh. in the tombstone of my mom, Dice ahí, it says, en Jehová se gloriará mi alma. my soul will be pleased Yo in siempre God. paso por ahí I always pass through there, y doy gloria a Dios cuando veo eso ahí. and I give God glory when I see the Mi madre tombstone. fue una mentora mía. My mom was also a mentor. Gloria a Dios por mi hermano que la conoció. Yeah, I met her. Una sierva de Dios. Servant of the Lord. Cantaba aquí en la She iglesia. sang, yes. Era maestra, She was a teacher, pero maestra que enseñaba la palabra, la but sana a doctrina. teacher that taught the word and the Porque doctrine. la Biblia me dice y nos advierte a usted y a mí, aquí el apóstol Pablo, Because the Bible warns, like Apostle Paul did. advierte a este joven, It warns this pastor, young man, this young ten pastor. cuidado, Be careful. se van a levantar falsos maestros, False teachers will arise. falsos maestros que salieron de aquí, False teachers that came out of here salieron de aquí de la iglesia, pero que no eran de Dios, left the church because they weren't of God. porque se envanecieron en sus propias fábulas, Because they were all heightened by their own ways. tomaron de lo de Dios They took of God's y se fueron e inventaron una herejía por and they allá. invented heresy. Los testigos de Russell, The witnesses of Russell, de Smith, of Smith, Confucio, Mahoma, menciones, son miles de religiones. Muhammad, Confucius, all these Pero el religions. asunto es, What it's all about. lo grande de esto es The great thing of que it all tú y is, yo, hermano y hermana, you and I, no le servimos a religión. we don't serve religion. Tenemos una relación íntima con Dios. We have an intimate relationship with Que God. es gran diferencia. That is the great difference. Tener una relación con Dios To have a relationship no te with la puede God, dar religión alguna acá abajo de la tierra. nothing can do it here on earth. Solo en esta sana doctrina. Only in the holy doctrine. Esta es la palabra. It's the word. No le pongas ni le quites. Do not take away nor add. Acéptala tal como es. Accept it how it Yo le voy a is. dar a manera de ejemplo rapidito, vamos Felito a Éxodo, Let's go to Exodus el 28, porque mucho 28. el pastor ha predicado, pero yo quiero hablar un poquito de eso porque es importante. I want to speak Enseñarle, about this because it's enseñarle al important. pueblo la otra parte de la moneda, como dicen por ahí. To show the other El side of the capítulo coin. número 28 del Chapter Deuteronomio. 28 of Deuteronomio, perdón. Deuteronomy. 28, ajá. Capítulo 28. Entonces, la primera parte de este capítulo The habla first part of this chapter reads de las bendiciones. of Y blessings. yo creo en las bendiciones. And I believe in blessings. Habla de las bendiciones del versículo 1 From verse 1 hasta el 14. until 14. Pero la lista es más grande en la otra parte. But the other part is greater.
consecuencias de la desobediencia. Now, because of the consequence of Esto hay disobedience, que hablarle al pueblo de Dios también. we also must speak about this. Yo no puedo hablarle a ustedes que, oh, vas a ser bendecido, oh, I gloria just a can't Dios. say, todo. oh, you're blessed, glory to Tengo que hablarte también la otra God. parte. We have to speak of the other part. Porque toda la Biblia es inspirada por Dios. Because the entire Bible Lo is leímos inspired. ahorita. We just read El it. apóstol Pablo le enseña a Timoteo. The Apostle Paul teaches Timothy. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Genesis to Es Revelation. inspiración divina. It's divine Por lo inspiration. tanto, tenemos que leer la parte que nos conviene también a nosotros. We have to read the entire thing. Pero acontecerá si no oyere la voz de Jehová tu Dios, But if you would not hear the voice of your God, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. 28:15, but it shall come to pass that if you do not Esa obey es the la voice parte of que the muchos Lord, predicadores no le predican al pueblo de Dios. and that verse it says that if this is what's not being Hay preached, que hablarle al pueblo de Dios la palabra entera. we must preach the entire No word. lo hacemos para amedrentar, no. We don't do it to put you down. No. El propósito es que nosotros meditemos en el corazón. It's the purpose is to think in our hearts. Si verdaderamente amamos a Dios. If we truly love the Lord, Si verdaderamente estamos dispuestos a obedecer a Dios. if we're really willing to Porque Dios nos advierte. serve God, God warns us. Si algo viene no es porque Dios no nos advirtió. If something bad comes, it's not because God didn't Dios warn nos us. advierte He warns us con el propósito de que nos libremos with the purpose for us to be y free from it, escapemos de esos males. escape from that. Por eso es que en la iglesia hay tanta gente que entra y sale. That's why a lot of people enter but then leave church. Porque no le hemos enseñado la doctrina, la sana doctrina completa. We haven't taught the entire doctrine. Hay que enseñar la sana doctrina completa. We must teach the entire Sin doctrine. quitarle ni ponerle. Nor adding Sin nor taking pasarle away. la mano al hermano. Nor putting your hands over the person. Porque entonces yo voy a dar cuenta a Dios. Because then I have to give account Mi to God. responsabilidad como atalaya It's a responsibility as a es watchtower. proclamar man. la palabra completa. It's to give the De whole que hay word. bendición There is blessing en la obediencia. in obedience. Pero en la desobediencia, But in disobedience, ahí no está Dios. God is not there. Sencillo. Simple. Está en nosotros, It's now within us. en usted y yo, In you and I. obedecer la palabra. To obey the word. Volviendo a Timoteo, Returning back to Timothy. hagamos lo que el apóstol Pablo dice. Do what the Apostle Paul El says. consejo que le da a este joven The advice he's given this young es man. para usted y para mí, hermano y It's for hermana. you and I, brother and Que sister. su niño, It's your children. tráigalo a la iglesia. Bring your children to church. Enséñele a su niño But also teach them la palabra de Dios. the word of God. Porque en la escuela les enseñan otra cosa. Because school is taught something else. Entonces, Now, no le eche la culpa a la escuela. don't blame the school. Nosotros somos responsables We are responsible de enseñarle a los hijos con nuestro ejemplo, nuestro testimonio. to teach our children with our testimony and our No le way digo of que being. usted y yo somos perfectos. We're not perfect. Van a haber conflictos, There will be conflicts. van a haber There problemas. will be problems. Pero en medio del conflicto y el problema But in the midst of the problem and conflicts, está el Señor the Lord is y there su palabra. and His word. Hasta aquí mi parte. Until hear my part Que el Señor les bendiga y God bless you. reciban el consejo de parte de Dios. and receive God's advice. Mi hermano Moreno pasa Pastor a este Moreno. llamado. Si hay alguien si hay alguien en este día If there's somebody here today, que ha estado un tiempo viniendo a la iglesia, amigo y amiga, friend, you may come in for the first time or a long time in church. este es el día que Dios quiere salvarte. This is the day God wants to save you. Hoy es el día de salvación. Today is the day of salvation. No es 2 horas después. Not 2 hours later, No el día de mañana. not tomorrow, Ahora mismo. but right now. No te llamo yo, te llama el Señor. I'm not calling you, the Lord is. Yo solamente soy un siervo. de I'm Dios. just a servant of the El Lord. grande se llama Jesucristo. The great one is called Él es el que Jesus. te ama. He's the one who Él es el loves que you. quiere darte salvación. He wants to give you salvation. Él quiere dar un nuevo rumbo a tu vida. He wants to give a new beat Quizás to en your el life. mundo le ha dado mucho tiempo al pecado, You've given too much time in the world for a todas sin. esas cosas que no traen nada bueno. All that garbage that's not good. Ven a Cristo en este But día. come to Christ. ¿Habrá alguien para Jesucristo? Is there somebody here that wants Jesus? Vamos a unos segundos Let's give some seconds. para que tú ahí pienses, medites. Si podemos cerrar nuestros ojos. Gloria a close Dios. our Cerremos, eyes. hermanos y hermanas. This is- Oremos, This is important. Esto es muy importante. oremos por las vidas. Is anybody here for Jesus? ¿Habrá alguien? There has to be someone. El Señor te ama cual nadie te ha amado. Pasa al The frente. Lord loves you as no one ever loves you. Pasa con confianza. Te amamos. Come, we love you. Y Cristo te ama And más. Christ loves you even more. Él quiere salvación para tu He vida. wants salvation for your Él life. quiere darte una vida abundante. He wants to give you abundant life. Ven, no desperdicies esta oportunidad. Do not miss this awesome Mañana no opportunity. está garantizado para nadie. Tomorrow is not guaranteed for no one. ¿Cuánta gente han perdido la vida hoy? How many people lost their life right Pero now? Dios te ha extendido la vida But God is extending you life para que vengas hoy a la casa so that de you can Dios come to the house y of God recibieras esta bendita palabra. and receive this blessed word. Gloria a Dios. Glory to Gloria a God. Dios. Ahora
Vamos a hacer el llamado para los hermanos y hermanas. So now another calling for the brother and the sisters. Si tú necesitas fuerzas nuevas, If you need new strengths, que esta palabra hablada a tu corazón, this word spoken to your heart, este es el día que tú puedes pasar al altar del Señor. this is the day you can come up to the Habla altar con tu Dios. of the Lord. Speak with your God. Él te entiende He understands you, y Él te va a ayudar. and He will help you. Él es bueno. He is so Su good. misericordia es para His siempre. mercy is forever. Y cada mañana son nuevas sus And misericordias. every morning His mercies are brand new.